Una vez más, damos gracias a nuestro Dios. Vamos a seguir estudiando las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento el Evangelio según San Mateo, capítulo 5. Y dice así la preciosa palabra de nuestro Dios. Bienaventurados, hablando de la bienaventuranza, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bueno, entonces aquí la preciosa palabra de nuestro Dios, de aquí está hablando nuestro Señor y Salvador en las bienaventuranzas. Entonces miramos aquí, porque en Mateo 4 el Señor Jesús fue llevado al desierto y fue tentado por el diablo, dice la Escritura, por 40 días. Vemos allí la tentación del Señor Jesús. Y después de que Él baja de allí, viene a traer la bienaventuranza en el Sermón del Monte. Allí trae las bienaventuranzas y trae nuevos mandamientos. Entonces vemos allí que Dios siempre aparta a sus profetas a un lado aparte para poder traer su palabra. Porque aquí con Moisés fue lo mismo. Recordemos que Moisés fue aquel gran profeta en el Antiguo Testamento que trajo el Antiguo Testamento, trajo la Torá o la ley. Y vemos aquí entonces en Éxodo capítulo 24, libro del Éxodo, Dios declarándole las leyes a Moisés, dijo aquí el Señor en capítulo 24 y el capítulo 12 dice: entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles a todos ellos, al pueblo de Israel, porque Dios estaba allí guiando al pueblo de Israel a través de, el primer esto que hubo acá, cuando los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra que les prometió, la tierra prometida, la tierra física de Israel. Pero entonces Moisés también subió aquí al monte y él también estuvo 40 días, recordemos que él también no comió ni bebió nada de esto, y aquí Dios le trae lo que fue la ley, le muestra la ley y los mandamientos. Entonces es importante porque Dios siempre la ha lidiado a través de los profetas, porque él mismo aquí lo dice en la palabra. Miramos también el profeta Amós en la escritura, porque Dios no hará nada, sino es a través de sus siervos los profetas. Entonces, aquí dice Amós 3:4, dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces Dios siempre pondrá su palabra a través de los profetas. Vemos entonces aquí la palabra de Dios, que siempre fue traída a través de los profetas, porque Dios siempre habla a través de los profetas y trae los mandamientos para que el pueblo los cumpla. Y entonces vemos aquí que en las bienaventuranzas el Señor habla de, muchos mandamientos, y dentro de todo esto Él habla de bienaventurados los puros de corazón. Entonces vemos acá los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces aquí es algo muy importante, porque nosotros necesitamos ver a Dios. ¿Y cómo lo vemos a Dios? Cuando nos encontramos a través de su Espíritu Santo, porque aquí nace el Espíritu Santo a través de Hechos 2, cuando Él empieza la iglesia original. Entonces vemos aquí la iglesia apostólica, porque Dios puso el fundamento sobre apóstoles y profetas, es lo que nos dice la Escritura. Entonces eso es una bienaventuranza, los de limpio de corazón, pero para nosotros limpiar nuestras vidas, limpiar nuestro corazón, necesitamos pasar por el proceso de gracia que Dios mismo vino y trajo aquí en la cuenta cruz, porque Él vino aquí y derramó su sangre para poder limpiarnos a nosotros y hacernos nuevas criaturas. Entonces nosotros pasamos por ese proceso de la gracia de Dios, que Dios vino Él mismo y derramó aquí en la cruz del Calvario. Es importante porque aquí están las bienaventuranzas también, y Él dice que bienaventurados los que tienen hambre y sed. Entonces algo también importante es la hambre y sed, porque nosotros hemos pasado quizás por hambre y por sed física, pero necesitamos tener esta hambre espiritual y esta sed espiritual. Entonces esta hambre espiritual y esta sed Dios la pone aquí en el corazón
para que nosotros podamos tener sed y hambre de su justicia. Entonces aquí vemos que la justicia la representaron los profetas, y aquí viene el profeta Elías también y el profeta Moisés. Entonces miramos acá los profetas, porque los profetas son muy importantes dentro de la palabra de Dios. Y aquí Moisés representó la ley, Moisés fue el dador de la ley, representó la ley. Entonces hablamos de que Moisés y Elías, porque aquí en el monte de la transfiguración el Señor viene y bueno, muestra lo que él es, y aquí bueno, viene la ley de lo que es la adopción. Entonces vemos allí la ceremonia de adopción, el Señor se transfiguró delante de ellos y aquí vino la voz de Dios que dijo a él oíd. Entonces ahí es donde viene la ley de adopción, importante porque nosotros también necesitamos subir aquí a la adopción, porque el Señor habla a través de su palabra en la carta según Romanos capítulo 8, él habla de subir acá a la adopción de los hijos manifestados de Dios. Importante porque aquí el Señor muestra todo esto y él sube sus tres testigos, que es Jacobo, Pedro y Juan, y ellos, sus tres hombres de más confianza, y ellos suben aquí al monte alto, subieron a orar y todo esto aconteció. Entonces estamos mirando la segunda venida, la antesala, la segunda venida del Señor Jesús con sus dos profetas que volverán, aquí Moisés y Elías. Entonces, pero nosotros requerimos de su misericordia, cada uno de nosotros requerimos de su misericordia. Entonces, importante porque su misericordia es lo que nos alcanza a nosotros, a cada uno de nosotros, porque nosotros estamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Entonces, allí Dios nos alcanzó a través de la obra preciosa de la cruz del Calvario. Entonces, allí es importante mirar todos estos tipos de sombras, porque acá adelante Dios tiene que hacer algo con cada uno de sus hijos. Entonces miramos acá en el libro de los Gálatas también, porque el apóstol Pablo fue alguien muy importante dentro de las Escrituras. Y miramos acá el apóstol Pablo en el capítulo 1 y el verso 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciendo que él fue llamado directamente por Jesucristo, porque el apóstol Pablo, él se encontró con el Señor Jesús a través de la columna de luz, y allí fue donde vino su conversión y todas estas cosas, porque él era perseguidor de la iglesia. Pero él aquí también Dios lo apartó, se apartó a Arabia. Miramos acá Arabia, y él estuvo 3 años también meditando en las Escrituras y mirando las Escrituras, porque aquí se le iba a revelar prácticamente el Nuevo Testamento. Entonces acá miramos acá, de aquí para acá, el Nuevo Testamento. Sí, porque acá atrás es el Antiguo Testamento. Estos dos hombres fueron muy importantes porque Dios les dio leyes y mandamientos, y todas estas les dio la palabra, ¿sí? Por eso el fundamento está puesto sobre apóstoles, sobre los apóstoles y los profetas. Entonces vemos acá en el Nuevo Testamento, Efesios 2:20 nos dice, entonces seguimos mirando el apóstol Pablo, porque esto fue por revelación. Entonces hablamos de la revelación de Jesucristo, esto es la revelación, que es muy importante para nosotros, la revelación de Jesucristo. Y dice: porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a muchos y a mis contemporáneos en mi nación, siendo yo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. O sea, era un seguidor de la ley, celoso de la ley de Moisés, el apóstol Pablo. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, desde allí dentro de la gracia de Dios para cada uno de nosotros, revelar a su Hijo en mí, para que yo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, o sea, no consultó a ningún hombre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí
con él 15 días. Entonces vemos allí lo precioso que es con la palabra de Dios, porque Dios los aparta a ellos allí y les revela su palabra. ¿A quiénes? A sus apóstoles, a sus profetas, ¿sí? Porque aquí también él trajo al apóstol Juan y al apóstol Pedro. Recordemos que esto aquí representa un monte también. Esto representa mucho esta pirámide porque representa un monte. También representa las 7 edades de la iglesia. Y aquí las vemos, las 7 edades de la iglesia. Y aquí el apóstol Pedro nos habla de todas estas virtudes que hay que subir cuando cada uno de nosotros también como individuos nacemos otra vuelta en el reino de Dios. Entonces, aquí es importantísimo nacer otra vez. Nacer otra vez. Cuando tú naces otra vez, entonces empiezas a crecer aquí en fe, porque aquí lo primero que es fe, lo que pone Dios en nosotros, entonces fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, entonces necesitamos tener fe para poder acercarnos a Dios y creer que le hay y que es galardonador de aquellos que le creen. Entonces miramos aquí que fe es el fundamento también sobre todo esto, porque Pablo también aquí dice que él fue el perito arquitecto. Entonces vemos acá el apóstol Pablo como el perito arquitecto y él empieza esta edificación porque él fue el primer mensajero. Recordemos el candelero de oro que representa las 7 edades de la iglesia. Aquí miramos las 7 edades de la iglesia a través del tiempo, y aquí se vino, ¿sí? ¿Quién? El Espíritu Santo a través de las 7 edades de la iglesia. Entonces nosotros estamos aquí en la última edad de la iglesia. Cuando termina esta edad de la iglesia, que empieza la gran tribulación. Entonces, importante porque aquí tiene que primero acontecer esto que es algo súper importante para nosotros y es el rapto, porque Dios lo prometió y está aquí en las escrituras. Y miramos allí porque el apóstol Juan fue otro de los testigos que estuvo allí. Y miramos entonces el Apocalipsis capítulo 1, porque el Señor Jesús después viene al apóstol y él estaba en la isla llamada de Patmos, ¿sí? Allí por causa de la palabra de Dios, porque en la bienaventuranza el Señor también dice que bienaventurados los que son perseguidos por causa de su nombre, porque ellos tendrán su recompensa. Y entonces hablamos aquí que el apóstol Juan estaba allí en la isla llamada Patmos, ¿sí? Entonces aquí empieza la escritura con la revelación de Jesucristo. Entonces aquí viene que también de nuevo la revelación de Jesucristo a revelarle que el Apocalipsis a el apóstol Juan. Entonces allí empieza el apóstol Juan diciendo, capítulo 1, verso 1, dice la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para permanecer a sus siervos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Y está el apóstol Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces aquí también hay una bienaventuranza, y es de qué? De los que leen y los que oyen, porque la palabra viene por el oír, la palabra de Dios. Entonces es importante nosotros poder comprender todas estas cosas. Y dice también hablando acerca del misterio, porque aquí hay un misterio dentro de esto y el Señor viene a revelarle también ese misterio y dice el Apocalipsis capítulo 1:17, 1:18 dice así, 1:17, cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces, ¿quién es el primero y el último? El Señor Jesús. Y dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces él ya ha poseído todas las puertas del enemigo, y allí está él diciéndole al apóstol que no temas, y escribe las cosas que has visto y las que son, y las que han de ser después de estas. Entonces, allí está también todo lo que es el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, y dice, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de las 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí el Señor está hablando de este candelero y los 7 ángeles que están representando cada uno, cada edad, y las 7 edades de la iglesia. Cada candelero representó cada edad de la iglesia. Entonces es importante porque aquí también él viene al apóstol Juan,
y le revela que el Apocalipsis. Entonces la revelación de Jesucristo también, todo es inspirado por Dios mismo y Él trae su palabra y a través de la palabra nosotros tenemos que, creerla, vivirla, ¿sí? Entonces miramos también la palabra de Dios porque Él pone su palabra en los profetas y allí miramos, entonces Apocalipsis 17 dice, Apocalipsis 17, hablando del séptimo ángel, ¿sí? Porque también es súper importante mirar esta cita, porque dice Apocalipsis 17, dice, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces siempre es como él lo anuncia a través de sus profetas, y allí el misterio de cuando la voz del séptimo ángel, allí se consumiría todo lo misterio. Entonces allí, aquí vemos entonces el séptimo ángel a través del tiempo final, que aquí también vino que la revelación, él trajo la revelación de algo que estaba sellado hasta el tiempo final, y eso fue la revelación de los 7 sellos. Sí, entonces aquí la palabra iba a ser revelada. Entonces vemos acá este libro que es muy importante en el día de hoy, la revelación de los 7 sellos. Porque allí él viene, Dios lo aparta aquí al desierto en Arizona, aquí en Arizona, y le revela todo esto a través de su palabra. Es súper importante mirar todas estas cosas porque aquí es donde nosotros empezamos a comprender lo que es la opción de los hijos de Dios, porque Dios allí a través de su palabra, Él trae la ceremonia de adopción, ¿sí? Y aquí miramos entonces en Romanos el capítulo 8, Romanos capítulo 8, y el verso 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces allí, algo importante porque Dios mismo guía a través de su Espíritu a sus hijos, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces aquí viene también la glorificación, porque el Señor Jesús pasó también por todo esto. Él pasó por la glorificación de su cuerpo, entonces nosotros también a través, cuando llegue este tiempo del rapto, también viene la glorificación para nuestros cuerpos. Dice así, pues tengo por cierto que aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera en que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Entonces vemos allí también algo importante, que son quienes, la manifestación de los hijos de Dios. Y esto viene aquí a través de el varón perfecto, porque aquí también en la bienaventuranza, cuando el Señor Jesús termina la bienaventuranza, Él habla de sed vosotros pues perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto. Entonces Él está hablando de ¿qué? De la perfección. Y la perfección viene a través de ¿quién? Del Cordero de Dios, ¿sí? Que vino y compró nuestras vidas. Él mismo nos redimió. Entonces Él allí nos hace perfectos a nosotros. Entonces algo importante, que la perfección, vamos a seguir hablando acerca de todo esto. El Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.